Secundaria tercer grado. Lengua materna, español. Vidas y mundos. Es un gusto encontrarnos nuevamente en una sesión más de Aprende en Casa, estrategia de aprendizaje propuesta por la Secretaría de Educación Pública. En esta emisión revisaremos el tema Vidas y Mundos, correspondiente a la asignatura Lengua Materna Español de segundo grado. El propósito de estudiar este tema es que identifiquen la función de la biografía y reconozcan la relación entre la vida y obra de un personaje. También en esta sesión conocerán la importancia de las citas textuales y referencias al escribir un texto biográfico. Recordarán que hemos escrito textos para compartir conocimientos, por ejemplo, las monografías, documentos que sirven para reforzar las habilidades de estudio. Además, podremos definir en qué consisten las biografías, textos que usamos para compartir lo que hemos estudiado sobre la vida y la obra de una persona. Seguramente han escuchado algo sobre las aportaciones a la ciencia por parte de personajes tan importantes como Neil Armstrong, Carl Sagan o Louis Pasteur. O sobre la labor de Mahatma Gandhi y Martin Luther King, defensores de los derechos humanos. Resulta interesante identificar la labor de estos personajes, conocer su vida, ya que esto nos permite comprender mejor cómo llegaron a trascender. Un texto biográfico es la narración sobre la vida de una persona, pero ¿para qué la leemos? ¿Para qué la escribimos? El siguiente video les permitirá reflexionar sobre la función de las biografías y les dará algunos ejemplos sobre personajes cuya vida y obra merece ser reconocidas. Hola, ¿se imaginan a Ramón López Velarde escribiendo poesía en su escritorio? Yo sí, porque estuve leyendo su biografía y me interesó tanto que me dieron ganas de conocer más sobre cómo vivió. Por eso vine a este museo que hicieron en su casa. ¿Alguna vez han leído la biografía o los datos más importantes de la vida de alguien? ¿Saben para qué se escriben? ¿Por qué es interesante leerlas? Vengan, los invito a conocer algunos datos sobre la vida y obra de personajes célebres a partir de sus biografías. Oigan, ¿de quién hablarán en la exposición del viernes? He pensado en Martin Luther King, Galileo Galilei y Marie Curie. Yo escogí al Che Guevara. Quiero saber por qué es tan conocido. Mis papás hablan mucho de él. ¿Y dónde podemos encontrar la vida y obra de personajes célebres? En las biografías. Sí. La biografía es una narración acerca de la historia de vida o de algunas etapas fundamentales de la vida de una persona, que por lo general es reconocida o famosa por sus acciones, aportaciones o capacidades. Generalmente, la información biográfica se ordena cronológicamente, desde su nacimiento hasta su muerte. En el caso de las autobiografías, es el propio personaje quien escribe y narra su vida, a diferencia de la biografía, cuyo autor es ajeno al personaje del que se va a escribir, y debe recabar toda la información posible de diferentes fuentes para ampliar su conocimiento sobre él, testimonios, documentos y todo tipo de material. ¿Qué creen? Yo me decidí por Marie Curie. Me enteré de que su ataúd está emplumado. O sea, está cubierto de plomo, porque su cuerpo está radiactivo. ¿Qué? Sí, porque investigó la radioactividad del uranio y descubrió el polonio y el radio. Ah, y por si fuera poco, esto la convirtió en la primera científica en ganar 2 premios Nobel. Oh, ella sí que hizo mucho con su vida. Sí, es súper inspiradora. ¿Y a ti, cómo te fue con el Che? Imagínate, fue médico, escritor, estadista, líder guerrillero y teórico militar. La gente lo admira por sus ideales y por promover la unión de América Latina. Con razón mucha gente lo admiraba. Yo escogí a Albert Einstein y me enteré de que fue un rebelde porque se opuso a las ideas de su tiempo y fue famoso por la teoría de la relatividad. ¿De verdad? Me lo imaginaba muy serio. Yo también me sorprendí mucho. Einstein me hizo pensar en cómo defender mis ideas.
Entonces, ¿las biografías se escriben para dar a conocer la vida de las personas y el contexto en el que se desarrollaron sus ideas y actividades? Sí, además de sus logros, avances y descubrimientos, también hablan de su vida personal, sus recuerdos, anécdotas, viajes e incluso momentos felices. Cualquier situación de vida puede influir para que las personas hagan aportaciones importantes para la humanidad. Oigan, ¿y si usamos algunos datos curiosos para ambientar nuestras exposiciones y hacerlas más atractivas? Sí, podemos poner imágenes. o sea, como en estas imágenes. Las biografías suelen ser muy inspiradoras y se pueden usar para investigar sobre un tema o época, conocer el contexto en que algo se hizo, descubrió o inventó, conocer o entender a alguien que se admira, respeta o incluso que nos da miedo o enojo, inspirarse e imitar a otros o como mero esparcimiento. Las experiencias de las personas que han logrado dejar huella en la historia de la humanidad nos ayudan a aprender de la vida. ¿Ustedes se han sentido inspirados por la biografía de alguien? ¿Conocen a alguien que los motive a escribir su biografía? Adiós. Resulta muy interesante conocer la vida de las personas que han dejado una huella en la historia del mundo. ¿Se imaginan cómo sería nuestra vida si Alexander Fleming no hubiera descubierto la penicilina en 1928? ¿Qué circunstancias creen que lo llevaron a tan importante descubrimiento? Saber sobre el contexto en el que vivió un personaje nos ayuda a comprender cómo logró influir en la sociedad. A continuación, verán un video en el que se presentan algunos datos biográficos del escritor nicaragüense Rubén Darío. La información está intercalada con pasajes de su vida que él mismo escribió. Pongan atención a la relación entre su vida y su obra. Bienvenidos. Hoy conoceremos un poco sobre el poeta Rubén Darío. Comenzamos. Mi primer recuerdo. Debo haber sido a la sazón muy niño, pues me cargaba a horcajadas en los cuadriles como se usa por aquellas tierras. Es el de un país montañoso, un villorrio llamado San Marcos de Colón, en las tierras de Honduras, por la frontera nicaragüense. Una señora delgada de vivos y brillantes ojos negros. ¿Negros? Puedo afirmar seguramente, mas así lo veo ahora en mi vago y ensoñado recuerdo. Blanca, de tupidos cabellos oscuros, alerta, risueña, bella. Esa era mi madre. Esa era mi madre. Félix Rubén García Sarmiento nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua. Su tatarabuelo se llamaba Darío y a sus descendientes se les conocía como los Darío, nombre que Rubén adoptó en el mundo literario. Se dice que su amor por las letras comenzó a muy temprana edad. Aprendió a leer con fluidez a los 3 años gracias a su tía Bernarda. Era conocido como el niño poeta, puesto que escribió varios poemas a la edad de 10 años. Su soneto Una lágrima fue publicado en el diario El Termómetro cuando tenía 12 años. Se cuenta que cuando tenía 13 años se enamoró de una trapecista de circo y cuando ésta se fue, quiso irse con ella. Así que hizo una audición para actuar como payaso, pero no pasó la prueba. Con apenas 19 años viajó a Santiago de Chile. 2 años después, en 1888, publicó una de sus grandes obras, Azul. La Virgen de la Paloma. La madre mostraba al niño la paloma y el niño, en su afán de cogerla, abría los ojos, estiraba los bracitos, reía gozoso. Y su rostro al sol tenía como un nimbo, y la madre, con la tierna beatitud de sus miradas, con su esbeltez solemne y gentil, con la aurora en las pupilas, y la bendición y el beso en los labios, era como una azucena sagrada, como una María llena de gracia, irradiando la luz de un candor inefable. El niño Jesús, real como un Dios infante, precioso como un querubín paradisiaco, quería asir a aquella paloma blanca bajo la cúpula inmensa del cielo azul.
El gran poeta nicaragüense fue el indicador y principal promotor del modernismo en la lengua castellana. Rubén Darío condujo la literatura en lengua española a la modernidad, al liberar a la poesía de las formas tradicionales y encaminarla hacia la búsqueda de la belleza en lo sensorial, la luz y el color, aunque seguía muchas reglas de la poesía tradicional. Las experiencias vividas en su búsqueda por encontrar lo puro, lo bello y lo nuevo incluyeron desde el cosmopolitismo y lo exótico hasta el escapismo y el misticismo. Fue reconocido también como padre del modernismo. Entre sus obras principales están Azul, 1888, Prosas profanas, 1896 y Cantos de vida y esperanza, 1905. El siguiente poema es representativo de su poesía en la guerra. Representa un tributo a su persona y a los valores de libertad que defendió. Escapismo, evasión o huida mental de la realidad. Canción de otoño en primavera. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue, para mi amor hecho de armiño, Herodias y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. El 6 de febrero de 1916, Rubén Darío muere en León, Nicaragua, a los 49 años. En la época de Rubén Darío fue fundamental el desarrollo de medios de comunicación, como el barco de vapor, el cable transatlántico y la proliferación de periódicos para divulgar sus obras. Como se habrán dado cuenta, el contexto de vida de Rubén Darío influyó en su obra literaria. El hecho de que los artistas basen su obra en sus propias experiencias es muy común. ¿Ya saben sobre quién les gustaría investigar y escribir? Piensen en un personaje cuya obra sea significativa para ustedes. Recuerden que su aportación puede ser en cualquier área: música, pintura, literatura, deportes, ciencia, activismo social o en otras disciplinas. Tomen en cuenta que antes de escribir sobre la vida de alguien necesitarán usar información que otros han descubierto o investigado. Por eso, tengan en cuenta las formas a través de las cuales pueden dar crédito a las ideas u opiniones de otras personas que previamente han publicado sobre la vida de su personaje. Observen el video e identifiquen cómo pueden elaborar citas textuales y referencias para evitar el plagio al momento de escribir su texto biográfico. La historia de la medicina y de quienes desarrollaron esta ciencia es muy interesante y me he dado cuenta que los diferentes libros que he leído, los autores usan las ideas, imágenes y gráficos de otros escritores, por lo que a lo largo de sus obras mencionan quiénes son esas personas que previamente investigaron o descubrieron algo sobre el tema. ¿Por qué es importante citar las ideas y opiniones de otras personas? Vamos a investigar. Oye, encontré en internet varios documentos muy interesantes sobre los modelos atómicos. Mira. Yo traje algunos libros de la biblioteca. Sugiero que vayamos anotando las fuentes de todo lo que estamos usando para conformar la bibliografía que irá al final de nuestro trabajo. Precisamente, por eso estoy buscando información sobre la forma correcta de citar nuestras fuentes y he encontrado varias normas. Pero aún no entiendo por qué debemos anotar todas las fuentes. Porque las ideas de otras personas deben ser reconocidas y respetadas. Puedes usarlas, pero debes darle crédito a su trabajo. De lo contrario, estás cometiendo plagio, lo cual es un delito. Veamos la información de los derechos de autor. Todo conocimiento nuevo siempre se basa en conocimientos previos. Es por eso que los investigadores y creadores deben reconocer los trabajos en los que se apoyaron para elaborar sus propias hipótesis, teorías u obras.
El autor de una idea original o de una obra tiene derecho sobre la misma. En México, este derecho es protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Las obras literarias, artísticas, cinematográficas, ensayos científicos, artículos académicos, libros de texto e historietas, entre otras, están protegidas por esta ley. El Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, es el encargado de garantizar la protección de la obra de autores y creadores, pero para que esto sea posible, es indispensable registrar la obra en el Registro Público del Derecho de Autor. Gracias a la protección de estos derechos, el autor es reconocido como tal y solo él, conforme a la ley, puede decidir quién y cómo se usa la obra. Por ejemplo, para publicar un libro o cuando se hace una película basada en un libro ya publicado, el autor de la obra original comúnmente llega a un acuerdo y cede sus derechos patrimoniales, es decir, de difusión y comercialización de la obra, y concede su autorización para hacer una obra diferente, como en el caso de una película. Sin embargo, en los créditos siempre deberá aparecer su nombre, porque la ley protege su derecho moral como autor. La protección de los derechos de autor es importante porque ayuda a reconocer y estimular la creatividad, el esfuerzo y el desarrollo humano. Ahora que sabemos la importancia de citar las ideas y opiniones de otras personas, ¿cómo ves si desarrollamos nuestro trabajo con las citas que corresponden? En el libro de Ciencias y Tecnología Física, volumen 1, hay un párrafo que podemos usar para empezar. Te lo leo. No obstante, fue John Dalton, 1766 a 1844, matemático y químico británico, quien estableció los principios fundamentales del modelo atómico, pues afirmó que toda la materia está formada por átomos de diferentes masas, indivisibles e indestructibles. Suena muy bien. Si lo usamos completo y sin cambiar nada, sería una cita textual. Así es, pero como es una cita extensa, no se usan comillas, sino que el párrafo se coloca fuera del texto, para lo cual podemos usar una sangría. Y al final del párrafo se anota, entre paréntesis, el primer autor o los autores, el año en el que se publicó y el número de página de donde se obtuvo la información. Y ahora escribimos la referencia completa en la bibliografía: autores, año de edición, título del libro, país, editorial o institución que lo publicó y número de páginas. Para describir los modelos atómicos podemos usar nuestras propias palabras, es decir, usar la paráfrasis, a partir de los autores que hemos leído. Y si retomamos los gráficos, debemos decir de dónde los obtuvimos. Creo que nuestro trabajo va a quedar muy completo y con excelentes citas. Es importante que citemos las obras consultadas para elaborar un trabajo de investigación, porque es una forma de reconocer la labor de los demás, lo cual es un ejercicio de honestidad indispensable y una obligación legal. Además, eso dará valor a nuestros argumentos y al trabajo de investigación que hayamos realizado. Adiós. Ahora que ya conocen la función e importancia de leer y escribir biografías y que cuentan con estrategias para retomar la información que otras personas han investigado y publicado, es momento de escribir su propio texto. Pero, ¿qué importancia tiene elaborar la biografía del personaje que han elegido? Revisen biografías de otros personajes. Les recomendamos en especial la biografía de Ignacio Manuel Altamirano, que se titula Las armas y las letras. O bien, cierren los ojos y recuerden el video sobre Rubén Darío. Ahora, manos a la obra. Empiecen a investigar y a conformar su propio texto bibliográfico. Recuerden que una estrategia para revisar y mejorar su texto es compartirlo con los miembros de su familia y escuchar sugerencias. Nos dio mucho gusto compartir con ustedes una sesión más de Aprende en Casa. Los esperamos en la siguiente emisión. ¡Mucha suerte y hasta la próxima! Secundaria, tercer grado. Lengua materna, español. Cuéntame un cómic.
Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa. Este programa se titula Cuéntame un cómic y está dirigido a las alumnas y alumnos de la asignatura Lengua Materna Español de segundo grado de secundaria. El objetivo de esta sesión es que logren identificar alguna de las principales características y propósitos de las novelas gráficas y las historietas. Antes de comenzar, les aconsejamos que busquen una hoja y un lápiz para que anoten todas las dudas que les surjan y también las ideas principales que vayan identificando durante la sesión. Lo anterior para que al terminar sus anotaciones las integren a su carpeta de experiencias y la puedan comentar en la escuela cuando regresen a clases, lo cual será muy emocionante. Sin mayor preámbulo, ahora sí, iniciamos. A lo largo de su acercamiento con la lectura y escritura literaria, ya se han familiarizado con las narraciones e incluso dentro de su formación escolar ya han escrito textos como cuentos. Así que veremos en esta ocasión cómo pueden recrear estas narraciones para hacer una historieta. Durante su formación académica han leído textos narrativos como cuentos y novelas, pero seguro que alguna vez también han tenido en sus manos y disfrutado una historieta. ¿Sabían que las historietas se utilizan con distintos objetivos? ¿No? Conozcamos algunos de ellos en el siguiente video titulado ¿Con qué propósitos se usa la historieta hoy en día? Hola, ¿se han dado cuenta que las historietas no son solo para niños? Son muy divertidas. A veces también nos enseñan, nos informan o nos hacen reflexionar. ¿Saben qué uso se les da a la historieta? Veamos. Hola. ¿Qué historietas están leyendo? Una de superhéroes y otra que habla sobre México contemporáneo. Yo alguna vez leí las historietas de Memín Pingüín que tenía mi papá. Yo estoy leyendo una acerca de la equidad de género y, por lo que escucho, las historietas pueden tener diferentes temas. ¿Qué les parece si investigamos acerca de sus características y usos? Sí. Las historietas pueden expresar y representar mensajes, ideas e historias a través de secuencias de imágenes. Las historias que presentan las historietas se cuentan en viñetas, cada una de las cuales representa una secuencia. Entre los elementos que componen las historietas están los siguientes: viñetas o cuadros, globos de texto o bocadillos, frases verbales que muestran los diálogos o pensamientos de los personajes, y las onomatopeyas que indican los sonidos de la historia. Hay historietas con contenidos significativos e interesantes, elaborados con una intención comunicativa, en los que la imagen y el texto se complementan. Las historietas se usan para diferentes propósitos. Veamos cuáles son. Campañas sociales. Difundir campañas sociales dirigidas a diferentes públicos dependiendo de la temática a tratar. Por ejemplo, historietas dirigidas al cuidado de la salud de la mujer, para prevenir la violencia de género y para el cuidado del medio ambiente, entre otras. Crítica social. Otro uso que se les da a las historietas es para hacer una crítica social de modo satírico, es decir, que critica con cierto humor e ironía alguna situación o problemática. Ejemplos de ello son las historietas que hablan sobre la situación de los países, de las instituciones, del comportamiento de las personas o de diversas sociedades. Fines académicos y educativos. Otras tienen como objetivo difundir diferentes temas académicos y educativos de manera lúdica, como la vida de personajes sobresalientes de la historia, ciencia y tecnología, entre otros. También puede ser una herramienta de apoyo en clases, porque capta la atención del lector, ya que es fácil de seguir tanto por la imagen como por el uso del lenguaje escrito, y favorece la deducción gracias al apoyo visual, tanto del dibujo como de la diagramación del texto. Por último, sirve para la comprensión de la situación en su conjunto. Entretenimiento. Las historietas son además un medio de entretenimiento, ya sea para un público específico o para el público en general. Por ejemplo,
Pulpo Comics y Quantum, y Horizonte Cero, que son historietas de ciencia ficción. O La leyenda de los 5 soles, que busca despertar la curiosidad en los lectores y a su vez entretenerlos. Y también se utilizan para alcanzar fines estéticos. Estas historietas suelen desarrollar una propuesta innovadora o de alta calidad gráfica, y en ocasiones dan mayor peso a las imágenes. Por ejemplo, Fahrenheit 451, adaptado a la novela gráfica por Tim Hamilton. Kingdom Come, cómic de superhéroes publicado por DC. Y La vida es buena si no te rindes, del historietista canadiense Gregory Gallant, mejor conocido como Seth. ¡Guau! Nunca pensé que las historietas pudieran tener tantos usos. Ni yo, siempre pensé que eran solo para entretener. Oigan, se me ocurre que podemos adaptar un cuento a una historieta. Sí, ¿y qué uso le daríamos? Primero pensemos en el cuento que queremos adaptar, después en el propósito comunicativo de nuestra historieta para determinar su uso. Va, yo soy bueno dibujando. Yo quiero hacer los diálogos. Entonces, manos a la obra. Sí, ¿qué les... Las historietas pueden tener diferentes usos y tener una conexión con los lectores, siempre que presenten personajes con los cuales los lectores se puedan identificar positivamente, mantengan un equilibrio entre realidad y fantasía, consigan educar, informar y o entretener a través del humor y la acción, y utilicen dibujos que manejen adecuadamente los colores. ¿Se imaginaban todos estos usos que puede tener una historieta? ¿Se les ocurren otros? ¿Les gustaría adaptar otras historias o incluso hacer sus propias historietas? Seguramente hay muchas historias que contar y pensamientos que compartir. ¿Se animan? ¡Adiós! No sabía que las historietas podían ser incluso utilizadas en campañas sociales. Ni yo que podían ser empleadas con fines educativos. Otro tipo de historieta es la novela gráfica. ¿Sabían que este formato es uno de los productos más elaborados dentro del cómic? ¿Y tú lo sabías? Sinceramente lo desconocía. Nunca he hojeado una novela gráfica. ¿Y tú? Solo he leído una y estaba muy interesante. Pero mejor veamos el próximo material audiovisual denominado novela gráfica, una nueva forma de literatura, para aprender más sobre ella. ¡Acompáñenos! Me gustaría escribir alguna historia, pero con ilustraciones como esta novela gráfica. Pero creo que antes debo conocer sus características, cómo surgieron y cuáles son las más relevantes. ¿Me acompañan? Esta novela gráfica está increíble. ¿Cómo ves si la revisamos para conocer sus características? Es una buena idea, me parece bien. La novela gráfica tiene sus orígenes en la historieta o cómic. Una novela gráfica es una historieta, pero no al revés. Esto se debe principalmente a su formato y al público al cual va dirigida. Los cómics pueden aparecer como tiras en periódicos y en forma de revistas de poca extensión, mientras que las novelas gráficas lo hacen en libro. Las novelas gráficas están dirigidas principalmente a jóvenes y adultos, mientras que las historietas al público infantil y juvenil. Uno de los inicios de la novela gráfica se sitúa en el siglo XIX, con la publicación de obras primero por entregas y posteriormente recopiladas en un volumen, como por ejemplo la saga de Monsieur Cryptogame, 1845, de Rodolphe Toffer, Granizada, 1881, de Apelé Mestres, y La familia Fenouillard, 1893, de Marie L. George Coulomb, Christophe. Es durante la segunda década del siglo XX cuando cobra mayor interés entre los lectores y los autores empiezan a crear nuevas formas y formatos para contar historias. Muestra de ello son, por ejemplo, Alma Rebelde, 1948, de Jane Eyre, pequeño volumen de 20 páginas que abre la colección La novela gráfica. Black Mark, de los artistas Jill Kent y Archie Goodwin, publicada en 1971, es considerada la primera novela gráfica, aunque para entonces no se denominaba así. La obra A Contract with God, de Will Eisner, publicada en 1978, fue definida como la primera novela gráfica.
La novela gráfica se fortalece cuando el término se usa para diferenciarla de los cómics, dirigidos entonces principalmente al público infantil y juvenil. Algunas obras literarias clásicas se adaptaron a novela gráfica. Por ejemplo, la trilogía de Ulises, una adaptación libre de Sebastián Ferrand, de la obra clásica La Odisea, de Homero. El infierno de Dante, de Joseph Lanzara, adaptación basada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. También han sido adaptadas e ilustradas obras literarias modernas. Tales son los casos de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, adaptada e ilustrada por Stephen Yue, y Moby Dick, de Herman Melville, adaptada por Jean Rewaworth e ilustrada por Denis Diprez. Encontré las características de la novela gráfica. ¿Lo leemos? Sí, claro. Mira. Tiene formato de libro, con tapas duras y papel de buena calidad. Tiene más páginas que el cómic. Presenta la historia en viñetas, es decir, con ilustraciones y textos más o menos breves. Sus ilustraciones desarrollan toda una atmósfera o ambiente alrededor de la historia. ¿Buscamos las novelas gráficas más relevantes? Claro, vamos a investigar. Hay un gran número de novelas gráficas. Algunas de las más relevantes son Maus de Art Spiegelman, la cual narra la historia de los padres del autor en un campo de concentración en la Alemania nazi. En ella, los personajes son animales, los judíos son ratones y los nazis son gatos. Un título de este subgénero con origen de historieta es Batman, El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, considerada como uno de los pilares de la novela gráfica. Muestra a un Batman anciano y alcohólico que vuelve a vestir su capa, desatando una revolución social. Del mismo estilo es Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons. Esta obra es considerada por muchos como la mejor novela gráfica de todos los tiempos. Narra la historia política y social de Estados Unidos del siglo XX a través de superhéroes, quienes aparecen como reales dentro de la historia. Mira, encontré novelas gráficas mexicanas. A ver. Una de las primeras novelas gráficas creada por un artista mexicano es Operación Bolívar, de Edgar Clement, que cuenta la historia de Leónidas, un cazador de ángeles. Yo encontré El complot mongol. Es una obra que se desarrolla en la Ciudad de México y trata sobre las peripecias que vive el detective privado Filiberto García. Quiero hacer una novela gráfica como Complot Mongol. Oye, sí. Te invito a que busques alguna de estas novelas gráficas. Seguro te vas a entretener mucho. Y también podrás crear la tuya. ¡Adiós! Uy, no sabía que los orígenes de la novela gráfica fueran tan remotos. Ni yo que existía una novela gráfica de El complot mongol. Yo leí la novela hace poco y me encantó. Ahora me muero de ganas por ponerle las manos encima a la novela gráfica. ¿Vieron que hay muchas novelas adaptadas a novelas gráficas? Me están dando ganas de hacer una adaptación. A mí también. ¿Y a ustedes ahí en casa? Ahora los invitamos a observar un video en el que nos explica los principios básicos para dibujar un cómic. Lo primero que necesitas para dibujar cómics es un lápiz negro de dibujo. Comienza por dibujar unos recuadros. Si quieres, puedes utilizar una regla. Debajo de estos recuadros, dibuja otros en forma de paneles alargados. La forma de distribución de estos paneles va a depender de la historia que quieras contar. No es necesario que los recuadros estén alineados uniformemente. Al final, deja un espacio en blanco que va a funcionar como un recuadro más. En cada recuadro, comienza a crear las diferentes escenas. En este caso, los personajes están discutiendo. En el segundo recuadro, dibuja una situación diferente al primero de ellos.
quieres variar, puedes dibujar a los personajes en otra posición o tamaño. Utiliza los recuadros en forma de panel para seguir narrando la historia. No es necesario que en todos los recuadros suceda lo mismo. Aprovecha el espacio en blanco que has dejado para dibujar una escena en un espacio menos delimitado. Y eso es básicamente la manera de dibujar cómics. ¿Qué les pareció? A mí me gustó cómo describió la forma en la que se van ordenando los recuadros. A continuación, veamos una cápsula que nos muestra cómo hacer una historieta. Y por cierto, ¿les comparto un dato? A los recuadros también se les llama viñetas. ¿Cómo hacer una historieta? La historieta es una tira de imágenes, acompañada o no de texto, que usa ilustraciones y viñetas para comunicar una historia. La función de la historieta es informar, reflejar una problemática social, hacer publicidad, entretener o educar. La característica de la historieta es que es un relato visualizado con una estructura narrativa que puede hablar de cualquier tema. Antes de hacer tu historieta, necesitas saber cuáles son sus elementos. El personaje. Tu personaje protagonista debe tener un ideal y una filosofía de vida a través de la cual nos muestre su mundo. La expresión son las características fisionómicas que hacen único a tu personaje. Hay diferentes planos en las historietas. El plano detalle nos muestra un detalle, así como su nombre lo indica, de la expresión. El primer plano muestra los rostros, sirve para expresar sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura. El plano americano nos muestra a los personajes hasta las rodillas. El plano general nos muestra un escenario del lugar en donde se desarrolla tu historia. La composición es el equilibrio entre los diferentes elementos que integran tu historieta. La iluminación va a permitir que exista dinamismo en las imágenes. El color sugiere emociones y sentimientos, como en este caso el color rojo nos muestra la sangre, la muerte, el dolor. Las figuras cinéticas crean sensación de movimiento, son esas nubecitas o las estrellitas que vemos en los cómics. Los globos nos indican la manera en la que habla tu personaje, si es un susurro, un grito, o si está llorando, pensando o conversando con alguien a la vez. La tipografía son las letras utilizadas en la historieta. Ahora sí, estás listo para hacer tu historieta. Solamente necesitas lápiz, papel y una cabeza llena de ideas. Elige un tema, haz una historia, desarrolla los bocetos, corrige y publica. Definitivamente haré mi propia adaptación a novela gráfica. Yo también haré la mía, pero empezaré con algo más breve, un cuento gráfico. Tienes razón, yo conozco un cuento de terror buenísimo llamado La pata de mono, de William Wyman Jacobs. Seguro que sería un gran cuento gráfico. Seguro que sí. Yo adaptaré un cuento policíaco que lleva por nombre Cordero Asado, de Roald Dahl. Hay otros cuentos policíacos que podrían usar de la antología del relato policial, compilada por José Santamaría y Pedro Alonso. ¿Ustedes cuál historia adaptarán?
Esperamos que les guste esta actividad y no olviden lo importante que es recibir las opiniones y sugerencias de parte de sus familiares, pues esto fortalece el trabajo colaborativo. Nos vemos en la próxima sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta luego! Secundaria, tercer grado. Lengua materna, español. El español y su diversidad. Bienvenidos alumnos y alumnas de segundo grado de secundaria a esta sesión de Aprende en Casa, un esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública para que adquieran nuevos conocimientos y habilidades durante esta pausa escolar. En cada sesión tenemos un acercamiento a los contenidos de las asignaturas que estudian en la escuela. En esta ocasión es el turno de Lengua Materna Español. Hablaremos de la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes, en particular del español. Esta lengua es hablada por millones de personas en el mundo, por lo que surgen preguntas como ¿hay una manera correcta de hablarla? O ¿cómo logramos comunicarnos con otros que también la hablan y viven en otros países? La difusión del español es esencialmente mediante la lengua escrita. Todos los días las personas lo escribimos en innumerables medios a nuestro alcance como correos electrónicos, cuadernos y aplicación del teléfono celular. Pero también lo vemos en los anuncios y letreros en la calle, entre otros muchos lugares. Para saber más sobre la forma en que una lengua como el español puede ser tan diverso en su vocabulario o en su gramática y al mismo tiempo tan entendible por quienes lo hablamos, los invitamos a ver el siguiente video titulado Una lengua unida. El español es una de las lenguas más utilizadas a nivel mundial, con aproximadamente 380 millones de hablantes. Pero aún hablando la misma lengua, no todos lo hacemos exactamente igual. Incluso, existen palabras que tienen significados distintos dependiendo de las regiones o países donde se usen. ¿Cómo es entonces que los hispanohablantes podemos entendernos a pesar de hablar de maneras distintas? Pues nos entendemos porque el origen de la lengua es la misma, incluso es más rica. Por ejemplo, en México yo me he dado cuenta que el español es más rico que el que hablamos en España. Yo creo que porque se ha conservado la tradición de las expresiones que nosotros hemos intentado hacerlas probablemente más anglosajonas. Aquí se permanece mucho más el idioma como se hablaba antiguamente, con unas expresiones mucho más ricas. Bueno, la principal razón es que tenemos una raíz de la misma lengua. Somos todos descendientes de españoles porque casi toda América fue colonizada por españoles. Entonces tenemos la raíz común que es el español, la lengua, lo que llaman la lengua materna. ¿Sabías que la Real Academia Española es la entidad que da rango de norma a los cambios que los hablantes incorporan a la lengua en el uso cotidiano? Cuando una lengua tiene numerosas variantes dialectales y sociolectales, es conveniente contar con una serie de reglas y un vocabulario que se consideren ejemplares y constituyen una lengua normativa. Este es el caso del español. Veamos un ejemplo. En español, las siglas en la lengua escrita no modifican su forma cuando designan más de un elemento. Por ejemplo, las ONG están de acuerdo con la decisión. Necesitamos varios DVD. Tengo muchos CD que ya no escucho. En conclusión, debe evitarse el uso, copiado del inglés, de realizar el plural de las siglas añadiendo al final una S minúscula con o sin apóstrofo. Las normas se relacionan sobre todo con la lengua escrita y permiten comunicarse de manera efectiva a los hablantes de regiones o países distantes que comparten el idioma. Si te interesa conocer
las distintas maneras de hablar el español en las regiones de México, te invitamos a que consultes en la biblioteca de tu escuela el Diccionario del Español Usual en México o algún otro en la biblioteca de tu localidad. Bueno, esa es una de las preguntas que surgen constantemente, si hay una forma correcta de hablar el español, y lo cierto es que no la hay, ¿no? Lo que determina, hace un momento lo decíamos, es los usos, y los usos los va determinando la gente, ¿no? Las referencias cambian, los usos cambian, los significados cambian, y hay que estar atentos a estos cambios. Finalmente, la difusión de estos significados y de estas concepciones es también lo que nos va dando esta cohesión, ¿no? Los sudamericanos pueden usar, por ejemplo, comentamos hace un rato, la palabra cachos en lugar de cuernos, y sin embargo, si uno como mexicano escucha la frase, el toro tenía cachos muy largos, ¿no? Es fácil entender que se trata de los cuernos. Entonces, siempre el contexto de una palabra que no conocemos nos ayuda a enfrentarnos a esta nueva palabra. Esa es una de las riquezas del lenguaje español. El español es uno de los lenguajes, o una de las lenguas que tiene más sinónimos, y entonces nos encontramos todos los días con palabras que no entendemos, pero podemos enfrentarnos, digamos, a estas lagunas de conocimiento individuales por medio de los contextos. Y por último, ¿cuál es el papel del español escrito como factor de cohesión entre los hispanohablantes? Bueno, uno de las formas principales de intercambiar ideas, de intercambiar experiencias entre las personas, son los libros. Los libros o cualquier otro tipo de texto, ¿no? En otros momentos eran las cartas, las relaciones epistolares, bueno, son tremendamente importantes para la difusión de ideas, ¿no? Actualmente, lo puedes ver, el español escrito sigue con un peso fundamental, no nada más por fenómenos como el internet, ¿no? Que no es más que las cartas de otro modo. Claro. Sino hasta con los mensajes de teléfono. Todo el día, los jóvenes sobre todo, traemos los teléfonos en las manos y estamos intercambiando ideas, ¿no? Y estas ideas tienen que expresarse por medio de palabras escritas. La forma en cómo las escribimos determina mucho también la forma en cómo nos interpretamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, el lenguaje escrito es una expresión del pensamiento, es el pensamiento traducido en palabras. Entre más rica sea la forma de expresarnos, más rica es la forma de pensar que tenemos. Por eso hay que procurar expresarnos de la mejor manera posible, porque eso, digamos que propicia maneras distintas de pensar, formas distintas de ver cualquier fenómeno, y en esa medida pues estamos adquiriendo muchísimos más elementos para enfrentarnos a la realidad. Como vimos, la riqueza del español consiste en la apropiación que los usuarios hacemos de esta lengua. De esta manera, más que pensar en que hay una forma correcta o incorrecta de utilizarla, lo importante es considerar qué usos le damos. Seguramente ya se han dado cuenta que la lengua varía según las características de quienes la usan. Por ejemplo, su grupo social o edad. La lengua española, igual que cualquier otra, también varía según el lugar donde se habla. Si quieren ampliar sus conocimientos acerca de las formas en que la lengua cambia, los invitamos a ver el siguiente material. A 55, mire. No le engaño, mire. Ahí está la orilla, mire. Ahí está la orilla. Opera Bolsa Mexicana de Valores con una baja del 0.4%. ¿Quiere de puerco o quiere de res, señora? ¿Qué le doy? Lleva el queso Oaxaca, panela, canasto. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? Pásele. Ese edificio es una muestra representativa de una arquitectura decimonónica. Por favor, aváncele, no se puede estacionar enfrente de un banco. Los mentoides que tiene son muy buenos para la garganta. Se ha dado por las pesas y ejercicios. Nos daba 10 surcos, allá se llaman surcos. Digamos, al mismo tiempo que tengo como una doble pertenencia. Cero drogas, cero alcohol, pero sí metal, ¿no?
¿Existe una forma correcta de hablar español? ¿Cuál o por qué? Yo digo que depende de los países y los pueblos, ¿no? Porque acá se dice pues y allá se dice pues, usted, así. Yo digo que hay varias de conexiones. Pues yo digo que el correcto pues sería como nos estamos hablando, como te acostumbres, porque hay personas que no pronuncian bien las palabras, ¿no? Ese sería el incorrecto. Depende, porque como ahorita el que se habla es como ahorita estamos platicando, pero también hay otros que está como antes hablaba, ¿no? Que nada, y todo eso. Hay distintos, no nada más está el que ahorita hablamos. Pues sí, existen varias formas de hablar, el inglés, o sea, son distintas formas las que existen, ¿no? Pero, digamos, estamos en México, o sea, están en libertad, pues se habla español, ¿no? Y solamente tenemos así como que una forma correcta de hablar, que es el español. O sea, hay personas que tuvieron, o sea, hace tiempo vivieron, o sea, ellas conocieron distintas formas de hablar, como el latín, el maya, así, ¿no? Tantas formas de hablar. Y pues ahorita, o sea, nosotros estamos así como que en nuestra época, ¿no? Y tenemos el español, y, o sea, ese es el correcto, ¿no? Bueno, cada quien habla a su forma de ser, a su forma de vivir. Y todas las personas hablan diferente. Aunque las personas quieran decir que tenemos una forma de hablar correctamente, eso no es verdad. Porque ellos hablan de una forma y van a otros lugares y hablan diferente. Podemos identificar a las personas de diferentes regiones o ciudades por su manera de hablar. Así, reconocemos cuando alguien proviene de Monterrey, Mérida o el Distrito Federal. A las variedades de una lengua que se localizan en diferentes ámbitos geográficos se les llama dialectos. Por otro lado, a las variedades de una lengua propias de diferentes ámbitos sociales de una comunidad lingüística se les llama jergas o sociolectos. Por ejemplo, las expresiones que usa un médico son distintas a las que usa un abogado y las personas de las ciudades no hablan igual a las del campo. Los registros léxicos son variedades lingüísticas que una persona emplea en diversas situaciones sociales. Seguramente hablas de manera distinta con tus amigos que con tus padres o maestros. La forma de usar el lenguaje depende de muchos factores, como son la edad, el género, el nivel de escolaridad y las tendencias o modas, entre otros. Creo que la diferencia fundamental es que nosotros no tenemos influencias desde otros países como es Estados Unidos. Nosotros estamos más separados al ser de Argentina y tenemos influencia más itálica y española. En cambio, acá yo no vi tanta cantidad de inmigrantes italianos y españoles como tenemos nosotros. Y quizá acá haya más influencia de Norteamérica. Pues el español que se habla en España es muy diferente al de aquí porque hay muchas palabras que tienen otro significado que no tienen el de aquí. Y a veces tienes que explicarlo, igual si quieres decir algo de allí que aquí no lo utilizáis, es como que tienes que hablar como los niños pequeños para que te puedan entender. Y bueno, eso, que es muy diferente el español de España al español de aquí. ¿Sabías que el idioma español es una de las 3 lenguas con mayor número de hablantes en el mundo? Cuenta con aproximadamente 380 millones de hablantes. Es el idioma oficial en 21 países y en los Estados Unidos, donde no es el idioma oficial quienes lo hablan, constituyen el grupo lingüístico minoritario más numeroso. La mayor parte de los países hispanohablantes ocupa territorios contiguos, constituyendo así una de las áreas lingüísticas más extensas del mundo. El uso cotidiano que los hablantes le damos al español en cada lugar crea diferencias significativas. Por ejemplo, en México una pollera es una señora que vende pollo, mientras que en Argentina y en otros países de Sudamérica esta palabra se refiere a una falda. O para pedir un jugo de toronja en España tendrías que pedir un zumo de pomelo y trabajar en el ordenador y no en la computadora. Para
saber más sobre regionalismos, te recomendamos visitar las siguientes direcciones electrónicas. En esta página encontrarás un diccionario de regionalismos, organizados por palabras, léxico y temas. Y en esta, un diccionario popular de regionalismos del mundo hispanoparlante. ¿Sabías que existen formas de hablar el español que son consideradas por algunos como correctas o deseables y otras como inferiores por estar ligadas a estereotipos sociales? Cuando una persona es excluida de algún grupo social o laboral por su forma de hablar, se trata de un caso de discriminación lingüística que está relacionada con prejuicios lingüísticos, ideas preconcebidas acerca de una persona solo por su forma de hablar. Por ejemplo, llamar a alguien culto, ignorante, fino, vulgar, naco, fresa. Por ello, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que entró en vigor el 11 de julio de 2003, considera en su artículo 9 como forma de discriminación el tratar a alguien de manera distinta por su forma de hablar. Como hablantes de la lengua española, compartimos nuestro idioma con la mayoría de los países de Latinoamérica, España y con la población hispanohablante de otros países del mundo. Nuestra lengua está viva y se transforma porque millones de personas la usamos diariamente para trabajar, aprender y convivir. Según el video anterior, el español es la lengua que caracteriza al continente americano. Incluso en Estados Unidos hay una población muy amplia de hispanohablantes, mientras que en Brasil un gran número de personas aprenden español, pues todos los países vecinos lo hablan, por lo que requieren de esta lengua por cuestiones de intercambio comercial y cultural. Por otra parte, el español es una lengua con una amplia historia, que ha tenido diversas influencias para conformar su vocabulario. Suena interesante, ¿no es así? Pues los invito a que nos acompañen a ver la siguiente cápsula para profundizar al respecto. En el programa anterior analizamos la diversidad de forma en que los hablantes de la lengua española usan, recrean y adaptan el idioma. Una lengua viva cambia constantemente y esto no es reciente. A lo largo de la historia, la lengua se ha enriquecido por el contacto entre los pueblos, las conquistas, las guerras o los intercambios de productos culturales. Entre los años 711 y 1492 de nuestra era, España fue invadida y ocupada por conquistadores árabes, por lo que en esos siglos cambió la historia social y lingüística de la península ibérica. La influencia árabe y musulmana ha permanecido a través de palabras que se incorporaron y se transmitieron a los pueblos que los españoles conquistaron en América. Ojalá, alcohol, tarea, almohada, acequia, aljibe, noria, alcachofas, alubias, zanahorias, Guadalupe, Guadalquivir, alfombra, alelí, azucena, alfiler, marfil. Más de 4.000 arabismos se han incorporado al español. Tras la conquista española, las lenguas indígenas fueron desplazadas por la imposición del castellano. Sin embargo, miles de palabras provenientes del náhuatl y otras lenguas indígenas fueron asimiladas e incorporadas al español. Tomate, chile, chocolate, aguacate, chayote, chapulín. Además de las
palabras de origen árabe o arabismos y del origen náhuatl o náhuatlismos, nuestra lengua está llena de anglicismos, palabras provenientes del idioma inglés que se han incorporado al español por la influencia cultural y tecnológica de los países angloparlantes, principalmente de los Estados Unidos. Los anglicismos y otros extranjerismos vienen a cubrir las necesidades de los hablantes para expresar conceptos para los cuales no existen palabras en español. Se trata de una clase de neologismos, o sea, palabras de nueva creación dentro de un idioma que pasa por una adaptación fonética y ortográfica. Algunos ejemplos son fútbol, hippie, ok, chat, jazz, champú y show. Nos dejaron como tarea investigar sobre las diversas formas de hablar el español, tomando en cuenta la influencia de los indigenismos y extranjerismos. El maestro nos explicó diversas formas en que podemos obtener la información. Una es investigar en libros, revistas, diccionarios, enciclopedias e internet. También poniendo atención a la forma en que habla la gente en la calle, en los programas de televisión o de radio, si tiene algún acento extranjero o si usan palabras de origen indígena. Otra forma es investigar por medio de entrevistas con personas de la comunidad, de otras localidades, países o etnias. Como recién observamos, el español tiene una gran influencia del árabe, de las lenguas originarias de América y recientemente del inglés. Todos estos idiomas han enriquecido nuestro vocabulario. Además, la historia de la lengua española también está llena de otros cambios. ¿Sabían que en el siglo XVII las palabras puesto que significan aunque? Las lenguas también cambian en sus sonidos. Por ejemplo, el sonido de la letra J no existía en el siglo XV, por lo que una palabra como el verbo dijo se pronunciaba dicho y se escribía con X. Esperamos que esta sesión les haya sido útil para mantener el ritmo de su aprendizaje desde casa. El objetivo es acercarles el contenido de las asignaturas, por lo que no se pierdan el siguiente programa de Aprende en Casa. Además, no dejen de seguir las recomendaciones en materia de salud. ¡Nos vemos pronto! Secundaria, tercer grado. Lengua materna, español. El valor de la ley por escrito. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Alumnas y alumnos de lengua materna español de segundo grado de secundaria, las y los invitamos a prepararse con un cuaderno o una hoja de papel y un lápiz o una pluma para que realicen sus anotaciones, preguntas y actividades. Recuerden que estas deberán integrarlas a su carpeta de experiencias para que al regresar a su aula puedan presentarlas a su maestra o maestro y retomar los temas estudiados. Dicho lo anterior, entremos en materia. El tema de esta sesión es los documentos legales o administrativos. El propósito, reconocer los diferentes tipos de documentos legales o administrativos, así como su importancia y uso. Como ustedes saben, en la vida cotidiana las personas realizamos trámites o servicios en diversas instituciones, ya sean públicas o privadas. En esas situaciones nos es imprescindible saber cómo abordar los textos que se usan para tales trámites o servicios. Este tema es de suma importancia para todas y todos. ¿Alguna vez han visto o leído uno de estos documentos? ¿Saben para qué sirven? Un documento legal o administrativo es un comprobante que certifica, valida o demuestra algo. Por ejemplo, su acta de nacimiento demuestra y certifica dónde nacieron y en qué año, cuál es su nombre completo y cuáles son los nombres de su mamá, papá o tutores. Y un recibo de luz con el nombre de una persona valida que ésta vive en la dirección que marca tal documento. En general, los textos se pueden clasificar de diversas formas,
pero una muy importante es su forma de lectura. Les invitamos a conocer esta forma de clasificación a través del siguiente video titulado ¿Cómo se leen los textos continuos, discontinuos y mixtos 2? Documentos legales y administrativos. Tomen notas, ya que les serán útiles para contestar las preguntas que les plantearemos hacia el final de la sesión. Hola, me acaban de aceptar en mi primer empleo. Pero estoy nervioso porque en unos días firmaré el contrato y la verdad no sé cómo identificar la información importante de manera más rápida. Voy a investigar sobre este tipo de documento. ¿Me acompañan? Estoy muy contenta porque mi mamá me regaló esta consola de videojuegos. ¡Wow! ¡Qué bien! Aquí está el instructivo, la garantía y la factura. ¿Para qué servirá la información de todos estos documentos? No sé, y entre tanta información no sabría cómo identificar los datos importantes. Vamos a investigar en internet sobre cómo se leen este tipo de documentos, porque algún día los utilizaremos. Sí. De acuerdo con la manera en que se presenta un texto en cualquier tipo de escrito o documento, estos se clasifican en continuos, discontinuos y mixtos. Las noticias y los artículos en periódicos, así como los ensayos, los cuentos y las novelas, son textos continuos. Para comprender el mensaje de estos textos, se tienen que leer desde el inicio hacia el final. En cambio, los mapas, tablas e infografías son textos discontinuos, porque se puede elegir la sección con la cual iniciar su lectura. Algunos documentos, como artículos publicados en periódicos o revistas, ofrecen tablas con datos y fechas que se explican en el mismo texto. Por esta razón, se les conoce como textos mixtos. Una gran parte de los documentos administrativos y legales son discontinuos o mixtos, razón por la cual su lectura no es necesariamente lineal. De hecho, es posible leerlos de muchas maneras y con propósitos diversos. Sea un texto continuo, discontinuo o mixto, primero hay que explorarlo de manera general. Esto nos va a permitir reconocer su extensión y darnos una idea de su estructura, es decir, de las partes que lo componen. El título es fundamental para saber de qué documento se trata. Una factura, una garantía, un contrato, etc. Los subtítulos que encabezan textos, tablas o gráficas indican el tipo de información que se va a presentar. Visualmente, estos elementos se distinguen por estar en letras mayúsculas, versálitas, negras o subrayadas. En documentos legales y administrativos, las marcas gráficas ayudan a identificar además el tipo de información, fechas, cantidades, términos importantes, nombres, etc. Mira, aquí está el nombre y el logotipo de la empresa. Y aquí están sus datos. ¿En dónde está mi domicilio? Quiero verificarlo. Aquí, en esta parte, donde dice receptor y enseguida domicilio. Se puede distinguir fácilmente porque está con mayúsculas y negritas. Cierto, qué bueno que así podemos identificar fácilmente los datos importantes. Vamos a jugar. Sí, Estoy listo para firmar mi contrato de trabajo. Con estas estrategias puedo encontrar más fácil y rápido la información en los documentos legales y administrativos. ¿Ustedes también? Espero que sí. Adiós. Como observaron, los documentos legales y administrativos se clasifican en discontinuos o mixtos y no requieren de una lectura lineal forzosa, es decir, no se leen de principio a fin, sino que contienen datos específicos. Por ejemplo, en su acta de nacimiento, ustedes pueden revisar solamente su fecha de nacimiento sin necesidad de leer todo lo que está escrito en ella. Los documentos administrativos o legales son de gran importancia en la vida diaria. Por ello, es necesario entender su estructura y función.
Cada uno de estos documentos tiene un formato similar. Por ejemplo, las credenciales de elector tienen el mismo formato, solo cambian los nombres de las personas, las fotos, las direcciones y las firmas, entre otros datos. Para saber más acerca del lenguaje y de la utilidad de este tipo de documentos, las y los invitamos a ver la primera parte del video titulado Papelito Habla. ¡Corre video! Los documentos administrativos y legales acreditan desde la personalidad jurídica hasta la propiedad de bienes o la validez de transacciones comerciales. También certifican acuerdos adquiridos entre personas e instituciones. Este tipo de documentos están presentes en nuestra vida cotidiana. En este programa reconoceremos su importancia y analizaremos el lenguaje que usan. Muy bien, chicos, en esta clase vamos a ver los documentos legales y administrativos. Por favor, abran sus libros en la página 119, sesión número 2, ¿sí? ¿Trajeron los documentos que les pedí? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a trabajar analizando y revisando cuáles son los datos que tienen los siguientes documentos. Por ejemplo, factura, el contrato de compraventa, carta poder, el pagaré, ¿sí? Y los cheques. Esos son entre otros documentos que vamos a revisar, que son la póliza, ¿sí? El pago de honorarios. Bueno, pues vamos a analizar y vamos a formar equipos de 6 o 5 personas para que revisemos los datos y los elementos que deben contener estos documentos. En la vida cotidiana utilizamos diariamente, por ejemplo, las personas que rentan les deben de entregar un recibo de pago para comprobar que pagaron ese mes. Ajá. Por ejemplo, las personas que compran algún aparato en alguna tienda, les entregan una póliza de garantía. Cuando se les descompone por motivos ajenos, por ejemplo, puede ser, no sé, que venga defectuoso el aparato, ¿sí? En esos casos aplica la póliza y viene ahí especificado en ese documento cuándo pueden ustedes utilizar ese documento, ¿sí? O cuándo pueden aplicar ese documento. Si observas con atención, el uso de documentos legales está presente en diversas actividades cotidianas. Para que una persona retire dinero de una cuenta bancaria, se puede expedir un cheque. Al adquirir un producto o servicio, recibimos una factura en la que se hace constar la venta. Este documento facilita cualquier aclaración futura. Contiene datos como fecha, descripción, precio, impuestos, información y datos fiscales del proveedor. Comprando productos como los artículos electrodomésticos, debemos exigir la garantía sellada por el distribuidor y con la fecha de compra. Esta compromete al proveedor a reparar defectos o reemplazar el artículo sin costo para el consumidor. Para establecer una relación laboral o la prestación de un servicio, se firma un contrato que expresa la voluntad de las partes de cumplir el acuerdo. Para que una persona realice trámites en representación de otra, el interesado le expide una carta poder. Una promesa de pago puede expresarse con un pagaré que indique la causa de la deuda y los intereses que generará. Otro ejemplo de documento legal es la escritura, expedida por un notario público que acredita la propiedad de una casa o un terreno. Además de los documentos legales, existen también transacciones y compromisos contraídos de manera oral. Y es que en algunas comunidades de nuestro país, la cesión de terrenos o casas solo se hace de palabra. Sin embargo, el no contar con un comprobante de propiedad puede causar problemas o disputas en el futuro. ¿Pudieron identificar algún documento? Seguramente se dieron cuenta de que estos se redactan con un lenguaje específico, especializado o técnico. Es decir,
En ellos no se usa cualquier palabra o término. Por cierto, la boleta de calificaciones que les dan en la escuela son un documento legal, pues tiene su foto, su nombre y el grado que cursaron y sus calificaciones finales, entre otros datos. Es decir, comprueba que son estudiantes. Estos documentos ayudan a aclarar información, establecer reglas, exigir derechos como consumidoras o consumidores, o bien como trabajadoras o trabajadores. O realizar trámites en representación de otra persona con una carta poder. Muchos de estos documentos demuestran, por ejemplo, que se pagó la renta. O las pólizas de garantía, que sirven para que les cambien un producto defectuoso, se los arreglen o les devuelvan su dinero. Solo que estas pólizas deben llevar el sello del lugar donde compraron dicho producto para que sean válidas. Ahora veamos la segunda parte del video Papelito Habla, a través de la cual conocerán otros tipos de documentos, como los cheques y los contratos. Pongan atención. Vamos a copiar el cuadro que está en la página 119 y vamos a analizar los elementos que contiene su documento. Por ejemplo, nombre del documento, para qué se utiliza, información que se requiere y los términos especializados. ¿Cuáles son los términos especializados? Por ejemplo, concepto, otorgante, algunos conceptos que ustedes no entiendan es lo que vamos a colocar en esa columna de la tabla. ¿Cuáles son los documentos legales que se usan con más frecuencia? El notario es una persona que tiene fe pública, que se la da la autoridad, se la da el Estado, y es un experto en derecho. Por eso se otorgan ante él ciertos actos muy importantes para la sociedad, tanto desde el punto de vista patrimonial como seguridad personal. Por eso se hacen ante el notario las compraventas de bienes inmuebles, que es el patrimonio principal de las personas. Se hacen ante el notario el otorgamiento de poderes, que es la facultad que tiene una persona para representar a otra. Se hace ante el notario el testamento, que es precisamente la disposición que hace una persona para que sus bienes, derechos y obligaciones, una vez que muera, pasen a las personas que ella desee y se cumplan las obligaciones como ella desee. Esos son quizá los principales actos que se hacen ante el notario. ¿Qué partes contienen y qué términos utilizan? Bueno, las partes que se contienen en todos los contratos y en todas las participaciones y declaraciones de las personas, obviamente tienen su denominación técnica. En la compraventa hay un comprador y hay un vendedor. El comprador es el que adquiere el bien, el que adquiere el inmueble, el que adquiere el bien y el que paga el precio. El vendedor es el que transmite el bien a la persona que se lo está adquiriendo. En los poderes hay dos partes. Uno el que otorga el poder, que es el poder dante, y otro el que recibe el poder, que es el apoderado, y es el que se encarga de representar el poder dante. En las sociedades hay dos o más partes, que son precisamente las personas que forman una persona diferente, que es una persona moral, que va a tener algunos fines específicos, ya sea con carácter lucrativo o no lucrativo. Y esas personas son las socias, que son los que aportan el dinero a la sociedad o aportan su participación a la sociedad para realizar ese fin colectivo con un objeto especial. Recapitulando, este tipo de documentos requiere datos específicos, como su nombre completo y en algunos casos la dirección de casa o teléfonos para localizarlas o localizarlos. Como observaron, hay personas que se encargan de validar ciertos documentos, como las notarias y los notarios, quienes tienen el poder para validar los acuerdos entre dos personas, como los contratos de compraventa de alguna casa o terreno. Asimismo, observaron que hay un lenguaje específico para redactar este tipo de documentos y que los datos de estos documentos deben ser precisos y claros y no deben tener tachaduras o escribirse encimados. Si quieren profundizar en este tema, las y los invitamos a que consulten la revista Proteja su Dinero, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, en especial el ejemplar de abril para niños y jóvenes. Dicha revista está disponible en
www.conducef.gov.mx/revista. Pero, ¿por qué es tan importante el nombre? Para responder esta pregunta, las y los invitamos a ver la tercera parte del video Papelito Habla. ¡Adelante! ¿Por qué es importante sistematizar nuestro nombre y firma para asuntos legales? Es importantísimo. El Código Civil en sus primeros artículos precisamente se los dedica a todo lo que es el registro del nacimiento de las personas y nombre. Es muy importante y que todo mundo esté consciente de que el nombre que uno tiene es el nombre que aparece en el acta de nacimiento, no el nombre social que se utiliza y que se va deformando con el tiempo. Por eso es importante que todo el mundo vea en su acta de nacimiento cuál es el nombre que tiene y usarlo en todos los documentos oficiales, en todas las comparecencias ante las autoridades, en todos los documentos oficiales y en todas las comparecencias ante notario y cualquier otro asunto. Sabemos en muchos casos que hay más de un nombre de las personas, Ramón, Juan, Pedro, etc. Pues hay que usarlos todos. También hay nombres que tienen entre los apellidos una D o una I. Si está en el acta de nacimiento, habrá que ponerlo en todos estos actos. Es muy importante que seamos cuidadosos. Esto causa muchos problemas. En la legislación mexicana no existe el apellido de casada en ningún caso. Por lo tanto, las mujeres en ningún documento oficial deben de usar el apellido de casada. O sea, el de González, el de Hernández, eso no lo deben de usar las señoras. Tampoco existe la situación, el nombre de viuda, quitarse esa costumbre muy mexicana de ponerse en las señoras, tal de viuda de tal. Eso no se debe de usar tampoco. El nombre es el que aparece en el acta de nacimiento y normalmente está formado por el apellido paterno del padre, el apellido paterno de la madre y el gentilicio, que es el nombre particular. ¿Sabías que la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, tiene la misión, entre otras cosas, de promover y proteger los derechos del consumidor y fomentar el consumo informado? La Profeco recibe anualmente miles de denuncias y quejas contra proveedores de bienes y servicios. También da a conocer los resultados de pruebas y estudios realizados a los productos para ayudar a los consumidores a tomar mejores decisiones de compra. Te invitamos a visitar su sitio en internet. A lo largo de este programa vimos cómo los documentos legales están presentes en nuestra vida diaria. Es conveniente conocer su función, lenguaje y formato para facilitarnos la realización de trámites y evitar contratiempos. Ahora saben que, legalmente, su nombre es de gran importancia y que deben fijarse en que todos los documentos que firmen tengan esa firma o rúbrica de la misma forma y que su nombre se escriba completo y de forma clara y legible. Revisen siempre que todos sus datos estén escritos correctamente. Las y los invitamos a profundizar en alguno de los documentos administrativos que llegarán a usar en su vida diaria, como un pagaré, el recibo de pago o el cheque. Para ello, les presentamos la cuarta y última parte del video titulado Papelito Habla, la cual expone sobre los documentos que han conocido a lo largo de esta sesión. Tomen nota de sus características y usos. Muy bien, ya que llenaron sus documentos, vamos a revisar qué elementos contiene cada documento y en qué caso lo vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a iniciar con el equipo que le tocó el pagaré. Muy bien, Katia. El pagaré contiene el número del cheque, la cifra que se va a pagar, el nombre a quién se va a pagar, el lugar donde se hace el pago, la fecha, la cantidad en letra, los datos del que va a pagar, la firma y los datos de a quién va a pagar. Y sirve, bueno, se utiliza cuando se pide un préstamo. Muy bien. Cuando pides un préstamo te dan este documento. Sí. ¿Y qué parte o qué letra no entendieron ahí? Ninguna. Todo lo entendieron, no tiene términos especializados. Vamos a checar los datos que tiene el recibo de pago. ¿Quién de ustedes me puede decir? A ver, Brian. Bueno, algunos son la fecha de pago o compra y otra es el servicio o producto que cubre el recibo
nombres y firma de quien da y recibe el servicio o producto. Muy bien. En la parte de abajo viene una leyenda que dice que el pago hecho ¿en qué? ¿En efectivo o en cheque? ¿Qué se va a hacer ahí? Pues ahí vas a poner si das el dinero así normal o tienes que ir con un cheque a un banco a cobrarlo. Muy bien. Y más abajo nos trae el número de ¿qué? De cuenta del banco. De cuenta del banco, exactamente. En caso de que paguen reciban ese pago con cheque, van a anotar siempre el número del cheque y el banco. ¿Qué banco? Las firmas son muy importantes. Muy bien, vamos a analizar la información del último equipo que le corresponde. El cheque. Marco, ¿me puedes decir cuáles son los elementos que tiene el cheque? Contiene la cuenta, la subcuenta, contiene el nombre del que va a entregar el cheque, el nombre del que va a recibir el cheque, las fechas, el número de cuenta, nombre de quien lo recibe, cantidad en número y letra. Muy bien. Y por último, ¿qué? La firma. La firma. La firma. Muy bien. Bueno, pues ya analizamos cuáles son los elementos que debe de tener cada uno de los documentos legales y administrativos que ustedes pueden utilizar en la vida cotidiana, ¿sí? En casa, en la oficina, no sé, al comprar un aparato, un documento, ¿sí? Entonces, ya analizamos estos documentos, espero que sirva de gran ayuda para que cuando vayan a comprar un aparato, pues la póliza de garantía, ustedes puedan hacerla válida. O, por ejemplo, cuando, no sé, vayan a pagar la renta, cuando vayan a hacer algún préstamo, acuérdense que deben de escribir los datos completos, los nombres completos. Si tienen uno o dos nombres, anotar esos nombres correctamente, ¿sí? Porque puede haber después problemas por no escribir bien el nombre o por a lo mejor no escribieron bien la cantidad, ¿sí? Con los números o con las letras. Entonces, vamos a seguir investigando estos documentos en las clases siguientes de esta secuencia. Ya conocieron las características de la mayoría de los documentos legales y administrativos. Es por eso que se dice papelito habla, pues con ellos se demuestra que un documento comprueba una compra, una venta o una identidad, entre otros. Todo lo que se encuentre en esos documentos será su respaldo en caso de cualquier problema, reclamo o comprobación. No pueden tirar dichos documentos y deben guardarlos en un lugar específico y seguro. Y deben recordar, incluso, leer las letras pequeñas de estos documentos. Próximamente seguirán abordando el tema de los documentos legales y administrativos y ahondarán específicamente en los contratos. Hemos llegado al final de esta sesión. Esperamos que hayan aprendido mucho sobre este tema que todas y todos tenemos en común. Pero antes de despedirnos, les recordamos la importancia de generar un sano ambiente para su aprendizaje basado en sus relaciones al interior de su hogar. ¡Claro! La convivencia armónica es fundamental para que tengan una mente preparada. Por ello, sean pacientes y empáticas o empáticos con su familia. Siempre, pero sobre todo durante este tiempo de contingencia. Además, sean colaborativas y colaborativos en el trabajo en su hogar. Esta es una excelente oportunidad de replantear las dinámicas familiares para que en un futuro tengamos una mejor sociedad. Ahora sí, nos despedimos. Gracias por habernos sintonizado. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria. Qué gusto nos da acompañarlos en una emisión más de Aprende en Casa, una estrategia de aprendizaje de la Secretaría de Educación Pública. El título de nuestro programa es Mi opinión en la mesa y corresponde a la asignatura Lengua Materna Español de segundo grado. En esta sesión vamos a aprender cómo deben escuchar y exponer su punto de vista acerca de un tema en una mesa redonda.
Como saben, preparen lápiz y papel para que anoten las ideas principales que vayan identificando, así como las preguntas que surjan. Al final, podrán incorporarlas a su carpeta de experiencias para comentar con su docente. Disfruten los aprendizajes con su familia. Seguramente será una gran experiencia. Pues bien, entremos en materia con el tema Mi opinión en la mesa. Como parte de las habilidades desarrolladas para interactuar en la escuela y en espacios académicos, han tenido que compartir conocimientos de forma oral. Por ejemplo, en primer año tuvieron que presentar una exposición. En esta sesión exploraremos otra manera de compartir conocimientos. Aprenderemos formas para comunicar nuestras ideas acerca de un tema en una mesa redonda. Expresar nuestro punto de vista es de gran importancia en la comunicación. Y para que otros nos comprendan, requerimos de estrategias, como estar preparados para escuchar las opiniones de otras personas. Las mesas redondas son una gran oportunidad para presentar nuestras ideas de forma respetuosa. Para ello, los invitamos a observar el video con las ideas sobre la mesa, el cual les ayudará a entender qué implica participar en una mesa redonda. Les recomendamos que tomen nota de las características de esta forma de comunicación. Los seres humanos siempre buscamos diversas formas de expresarnos, pero en la adolescencia es más evidente esta necesidad. Una mesa redonda es un buen foro de expresión que, como toda interacción grupal, tiene ciertas reglas a seguir. La mesa redonda es una forma de comunicación muy frecuente actualmente en los medios de comunicación, especialmente en la televisión. La riqueza de esta forma de comunicación es que permite escuchar diferentes puntos de vista sobre un mismo tema expresado por diversos especialistas en alguna asignatura. Y eso es muy rico también usarlo en la escuela, pues que permite que los muchachos puedan investigar y expresar puntos de vista sobre un tema en particular, y esto enriquece el conocimiento sobre un tema particular en la escuela. Primero deben tener una base sobre lo que dicen, es decir, tienen que ir con un punto de vista claro sobre lo que quieren expresar. Este punto de vista puede enriquecerse con una investigación previa sobre el tema, o bien sobre lo que los muchachos han acumulado como experiencia a lo largo de su vida escolar, o las personas adultas han acumulado en su vida profesional, ¿no? Y van a expresar lo que saben sobre un tema específico. Sí, más bien hay variantes en una mesa redonda, ¿no? Un participante en una mesa puede ir prepararse previamente y hacer una presentación, por ejemplo, en PowerPoint del tema que va a presentar. En otros casos puede ser una improvisación de lo que se va a decir, y en otras puede que mediante el intercambio oral de comentarios, puntos de vista, vayan surgiendo ideas que no tenían pensadas, pero que al confrontarlas con otro punto de vista surgen y se van creándose ideas nuevas en torno al tema que se está discutiendo. ¿Crees que existen espacios donde los jóvenes pueden expresar sus ideas? ¿Cuáles? Sería con nuestros papás o con nuestros maestros. En la escuela, en los parques, así en las dos. En la escuela, en su casa, donde haya lugares que sí te tomen en cuenta, ¿no? La escuela va a ser un medio que va a promover precisamente esta comunicación con los muchachos, esta forma de expresión de diferentes formas, a través de actividades artísticas, culturales, deportivas, etcétera. Ellos van a expresarse y van a también a perder el miedo a poder hablar en diferentes contextos y bajo diferentes circunstancias. En una mesa redonda, un grupo de participantes discute y da su punto de vista sobre algún tema. Sus opiniones pueden ser coincidentes, complementarias o contradictorias. El objetivo de la mesa redonda es compartir ideas para enriquecer el punto de vista de quienes participan en esta y el de la audiencia. Para llevar a cabo una mesa redonda,
puede elegirse a un moderador que guíe la discusión y organice las participaciones e ideas que surjan durante la discusión. Observemos un ejemplo de mesa redonda. Seguimos platicando de grupos juveniles y bueno, nos habíamos quedado en la discusión de en qué momento algunos grupos pues trastocan el derecho de otros grupos en la manera en la que se expresan, ¿no? Que a veces no estamos de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan? Hay un fenómeno importante que se había hablado antes con el asunto de la globalización. Ahora con tanta información que está disponible a la mano para todos, se va permeando a distintos sectores y de repente se forman grupos que no correspondían quizá al entorno local, ¿no? Que era un poco lo que se comentaba antes. Esto hace que de repente la mentalidad o la manera de pensar choquen entre estos mismos grupos que pueden ser coincidir geográficamente, pero que están con diversa mentalidad o con diversa manera de pensar porque corresponden a otras regiones del planeta, ¿no? Que es mucho lo que se está viendo con toda la invasión de la mentalidad oriental, con los avances tecnológicos, con todas las, toda la cultura japonesa, de la tecnología, ¿no? O sea, de distintos países que se van fusionando, sobre todo en países como México, que son fácilmente permeables, ¿no? Y esto provoca de repente choques, que era un poco lo que se hablaba antes, ¿no? Yo pienso que lo básico es los principios que les demos a nuestros hijos y la comunicación que tengamos con ellos para que nos tengan la suficiente confianza de platicarnos con quién andan y, como decían hace un momento, saber a qué grupo pertenecen y que sepan y conozcan los tipos de drogas, los peligros que corren y, lo principal, enseñarles a decir no. Claro, como en el caso de Noé. Exacto, a no hacer lo que no quieren hacer. Y como sabemos, el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues, se divide una persona, o se integra o no se integra. Bueno, yo creo que como dicen, bueno, como están diciendo, es cierto eso, o sea, nadie te pone una pistola en la cabeza para que hagas lo que tú quieras hacer, o sea, nadie te dice, no, tienes que drogarte ni nada, ¿no? O sea, o tienes que vestir así, tienes que usar esto. Por decir con mis papás, por las personas que me junto y todo eso, o sea, todo ese modismo lo juntan mucho, o sea, lo representan mucho con las drogas y todo eso. Pero eso, o sea, es como le digo a mi papá, es que no necesariamente yo me tengo que ir a drogar a las fiestas y todo para estar ahí, o sea, con ellos. O sea, nadie me dice, no, tienes que drogarte ni nada. Y luego mis papás piensan que sí te obligan y todo. O ya me dicen, no, es que no es que te obliguen necesariamente, pues te lo pueden echar en una bebida o X así, ¿no? X cosa. Yo le digo a mi papá, no, pues lo que pasa es que, o sea, bueno, yo a pesar de que estoy con todos ellos y que la verdad, pues, sí, a lo mejor unos amigos sí se drogan y se meten, pues, drogas, pues, ya más fuertes, ¿no? O sea, como dicen, no, ya más de un toque o algo así, ¿no? Pero es como yo le digo a mi papá, yo sé decir no, papá, pero como dice Víctor, luego nunca casi, o sea, no siempre te creen por cómo actúas. Por si luego te enojas o haces un berrinche de algo, ya por eso dicen que te drogas y no sé qué, y no sé, y todo es que eso. da miedo, como padre yo me imagino que también ha de dar pues mucho miedo que tus hijos se involucren en ciertas cosas como las drogas, ¿no? ¿Tú querías decir algo, Oscar, hace rato? Sí, yo creo que una parte importante es la formación de los individuos en el ámbito familiar, que finalmente les ayuda a los jóvenes, ¿no? A poder decidir con quién me junto, con quién no me junto, ¿no? Independientemente al grupo al que pertenezca, ¿no? Y hay diferentes matices dependiendo del lugar, la zona, ¿no? Hay ejemplos de grupos juveniles que llegan a provincia y que, bueno, vienen de provincia o vienen de Centroamérica, el ejemplo de los maras salvatruchas, ¿no? Y que, pues bueno, inciden en otro tipo de sociedad, ¿no? Claro. Vienen de otro contexto y que muchas veces ellos agreden a los grupos locales. Para concluir, comenten con sus compañeros qué espacios creen que tienen los jóvenes para expresarse y qué ventajas les ofrece la mesa redonda como recurso para hacerlo.
Como observaron, en las mesas redondas se pueden expresar diversas opiniones y aunque la diversidad de temas es muy amplia, el objetivo es compartir su punto de vista y lo que saben acerca de un tema en específico. ¿Alguna vez han participado en una mesa redonda o han visto alguna? Bien, pues lo primero que debemos hacer para planear una mesa redonda es definir un tema de interés común y enfocarlo a un público específico. Luego podemos recopilar información y dividirla entre los integrantes del equipo, para que cada persona se haga cargo de un subtema. Algo muy importante es que todos deben informarse a fondo, pues en una mesa redonda los datos duros y la argumentación son fundamentales. En el video también les presentamos un ejemplo de cómo se llevan a cabo estas mesas y se habló de la importancia del respeto a la expresión de los grupos sociales. Pudieron observar que hay un moderador que dirige la dinámica de la mesa y permite que las intervenciones sean ordenadas. Recuerden que las participaciones que tengamos, además de ser respetuosas, deben ser argumentadas, es decir, tener un sustento. Veamos qué son los argumentos y algunos ejemplos de ellos en el siguiente video titulado Una mesa redonda. En el programa anterior presenciamos una mesa redonda y vimos el papel que juegan los participantes. Ahora nos toca revisar con más detenimiento la manera en que se expresan y argumentan. Según el diccionario, argumentación es un conjunto de razonamientos que apoyan o niegan una afirmación. ¿Sabías que cuando las personas se presentan ante un foro de debate o alguna mesa de discusión, consciente o inconscientemente utilizan una estrategia discursiva? Las estrategias discursivas son formas de comunicación que buscan convencer a los demás. Algunas de ellas son la presentación de datos parciales, el apelar a las emociones del público y el realce del prestigio o la autoridad del emisor. Qué bueno que están con nosotros. Hemos armado una mesa de discusión respecto a los grupos juveniles muy interesante, así que esperemos que se queden con nosotros para poder escuchar esta charla. Déjenme presentarles a quienes integran esta mesa y con quien vamos a estar platicando en una charla muy amena respecto a los grupos juveniles. Tenemos primero que nada a Guillermo Soriano, él es investigador contracultural. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Después tenemos a Óscar Osorio de la Asociación Civil AJA, asesores para jóvenes y adultos. A Daniel Serna, que es estudiante. Daniel, bienvenido. Después tenemos a Edson Canales, especialista en sociología. Después tenemos a Noé Daniel, estudiante también. Después tenemos a una madre de familia y también exdirigente Scout. Ella es Berta Medina. Berta, gracias por estar con nosotros. Después tenemos a Víctor Palomo, él es padre de familia. A Víctor Reséndiz, que también es estudiante. Siempre ha habido una necesidad de expresión, en este caso de los jóvenes. No es algo nuevo, no es un fenómeno nuevo, pero el hecho de que ahora vivamos en una sociedad tan con tecnología y con posibilidad de comunicarnos unos con otros casi permanentemente, le da otro sentido a estas formas de expresión. Por ejemplo, ahora podemos conocer muchas cosas por internet y pertenecer a grupos globalizados. Bueno, yo no me aburro nunca, jamás, ¿no? O sea, siempre está todo bien, está todo así bien, o sea, como a mí me gusta, ¿no? Así que nada, o sea, porque en esos momentos, o sea, nadie se aburre, nadie nada, o sea, en ese espacio, o sea, están chavos que les gusta hacer así. O sea, que si les gusta reventarse, o sea, se van a muchas cosas extremas. Exacto. Respecto del asunto de las drogas, dice José Saramago que no es posible, al respecto de las drogas, como impedirlas. Hay que educar sobre su uso y su abuso, ¿no? En esa medida los padres de alguna manera tienen la responsabilidad también de investigar de qué se trata, ¿no? Hay dos maneras en que los adolescentes tratan esto, ¿no? Puede ser buscando un líder o tratando de ser ese líder. Claro. Y en este caso, esto influye de acuerdo a los órganos
que se manejan en la casa, ¿no? A las costumbres, al medio, al estrato. Entonces, cuando no se encuentra un líder dentro de la casa, el adolescente tiende a ir hacia afuera a buscar este líder, ¿no? Y muchas veces esto trae, pues ya, o una pertenencia o una falsa pertenencia, ¿no? Una falsa identidad. Sin duda, en la mesa redonda encontramos puntos de vista diversos sobre un mismo tema. Pudieron identificar el uso de las estrategias discursivas a las que recurrieron los participantes de la mesa para argumentar su punto de vista. Veámoslas nuevamente. Elevar lo particular a la categoría de general. Sí tratamos de ubicar el que se viste diferente, el que se peina diferente, que es malo. Y no es así. En todos los grupos hay buenos y malos. Porque en las fresitas, como dices, también hay drogadictos. Claro. También sí, hay prostitución y muchos otros problemas. Y en un grupo de dark, por ejemplo, se puede dar que no haya nada de eso. Claro. No por ser un grupo que se vista y actúe diferente, puede ser malo. Apelar a la sensibilidad o emociones del público. Todos pertenecemos a algún grupo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo, bueno, aunque no pertenezco como que a una moda como tal, pues yo tengo mi grupo de amigos y todo. Y pues nosotros no andamos haciéndole daño a alguien para divertirnos, ¿no? Y incluso ni entre nosotros, ¿no? Y creo que eso sí es una falta de aprecio a la vida que tienen ellos porque, pues bueno, las golpizas que pasan en las noticias que se dan, pues no tienen nada que ver con el cariño que tienen a la vida, ¿no? Apelar a la importancia, prestigio o autoridad del emisor. Incluso hay algunos autores, sociólogos que han estudiado eso, como Lipovetsky, por ejemplo, que él habla sobre la fusión de valores y sobre la transformación de los valores en las sociedades, como en algún tiempo antes, cuando no estaban tan desarrollados los medios de comunicación, pues como que los valores eran identificables fácilmente en una sociedad, como en México, por ejemplo, o en Europa, pero ya con toda esta onda de la globalización y con la mezcla de valores hay toda una transformación, de modo que hay algunos autores que lo ven de forma más pesimista y hablan de la pérdida de valores. Presentar datos parciales. Pues reconocer que existen diferentes tipos de familia y que reconociendo esta parte vamos a rescatar esa pérdida de valores. Vamos a rescatar la falta de identidad y vamos a rescatar, a lo mejor va a ser una familia extensa, ¿no? Que no nada más es papá, mamá, hijos, sino mamá, papá o a lo mejor un tío, una tía. En tu biblioteca encontrarás el libro De Perfil, en el que José Agustín explora algunas de las inquietudes de los jóvenes y cómo las resuelven, a veces, de la forma más inesperada. Brevemente, para cerrar, rápidamente, Daniel, porque... Bueno, yo creo que por si todos están basando nada más a lo mental, ¿no? O sea, todos están basando solamente a eso, pero te depende también mucho tipo de agresión. Si es como ustedes fijan, trastornos mentales, pues yo creo que a ti no te viene importando lo que piense la otra persona si es muy diferente a ti. O sea, no tiene por qué agredirte. Yo creo que lo importante, bueno, en las familias, por parte de los padres, es enseñar a los hijos a tomar decisiones, ¿verdad? Porque por mucho que les digan, no, pues te puede pasar esto y esto si consumes tal o cual cosa, pues si el hijo, por ejemplo, ya sale y... Porque, en la calle pues hay mucha gente que es muy influyente, ¿no? De manera muy sutil hace que consumas algo o te induce, ¿no? Que lo consumas. Claro. Porque, pues si sale un niño de 11 años, pues ¿qué vas a ver, no? Bueno. Víctor, a manera de conclusión. Bueno, pues antes que nada decir que los padres, pues conocer más acerca de los grupos y no juzgar antes. Por ejemplo, a mí me intriga mucho saber qué piensan la cultura dark. Es algo que a mí, pues no sé, muchas veces yo los juzgo por su música, que no sé, es medio satánica o no. Y pues eso es lo que me queda a mí, a veces muchas dudas. Y pues no juzgar antes, quisiera conocerla un poco más. Claro, conocer antes de poder hacer alguna aseveración. Pues muchas gracias, fue una plática muy interesante. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir con ese y otros temas. Muchísimas gracias a todos aquí en la mesa. Gracias.
Los darks, punks, scatos, entre otros, son conocidos como tribus, grupos de jóvenes que buscan expresarse de una manera diferente. Para saber más sobre algunas de ellas, sus valores, ideas y formas de expresión, te recomendamos visitar la página de internet que aparece en pantalla, en la que también podrás dar tu punto de vista y conocer el de otros jóvenes participando en los foros de discusión. Para participar en una mesa redonda como integrante o como público, es importante aprender a escuchar el punto de vista del otro. Atender a los comentarios de los panelistas nos permitirá analizar qué hay más allá de las palabras y comprender mejor el tema y las estrategias discursivas. Recuerden que como espectadores también somos parte importante de una mesa redonda. ¿Qué les pareció el video? Aprendimos que un argumento es un conjunto de razonamientos para apoyar o refutar una idea. Esta argumentación se basa en distintas formas de focalizar la información a las que llamamos estrategias discursivas. Para focalizar su argumento pueden ir de lo particular a lo general o viceversa, presentar datos parciales y apelar a la sensibilidad del público o al prestigio del emisor. Estas estrategias les ayudarán a que la idea que quieren expresar sea efectiva. Un tema de gran actualidad es la condición laboral y social de las mujeres. Para ahondar en el tema, los invitamos a que cuando tengan oportunidad conozcan el libro Mujer, Presencia Social y Laboral de Tania Carreño, el cual puede ser un buen punto de partida para una mesa redonda. Después de haber visto el video, atiendan las siguientes preguntas para realizar una actividad. ¿En qué lugares pueden fomentar el intercambio de ideas? Señalen 3 ambientes y escriban qué temas tratarían en cada uno. ¿Qué temas les gustaría tratar como adolescentes en una mesa redonda? ¿De qué elementos se compone una mesa redonda? ¿Qué estrategias discursivas pueden servirles para presentar sus argumentos sobre ese tema? Piensen en un problema o situación que suceda en su casa y que no les guste. Por ejemplo, falta de comunicación, que su familia les pida muchas cosas o que no los dejen salir a la calle, entre otras situaciones. Tomando en cuenta los videos que hemos visto durante la sesión, redacten un escrito en el que describan un tema de su elección, cuál es su importancia, qué argumentos pueden dar a favor y cuáles en contra. Apóyense de su familia para aterrizar la idea y pídanle que aporten argumentos, al menos 2 a favor o 2 en contra del tema que hayan decidido tratar. Los invitamos a que escriban una pequeña nota en la respuesta a la última pregunta que les hicimos y la guarden en su carpeta de experiencias. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta luego!